Un profesor acusado de manosear a sus alumnas injustamente se verá envuelto en un juicio legal y moral para demostrar su inocencia. Bueno gente, hoy en otro resumen, criaturas salvajes. Sam Lombardo es el clásico profesor buena onda que se la lleva bien con todos sus estudiantes. Aparte es un galán y todas sus estudiantes quieren que las perjudique. Si saben a lo que me refiero. En especial esta de acá, Kelly Van Ryan. Kelly vive buscando la oportunidad para quedarse sola con el profe. Pero el señor Lombardo quiere evitar problemas y siempre evita esos momentos a toda costa. Como por ejemplo cuando Kelly le pide que la lleve a su casa. Sam no se puede negar, pero la lleva con Jimmy y más adelante quiere sumarle a Susie la gótica, la única estudiante de la escuela que lo odia, por alguna razón que nadie sabe. Por cierto, Susie y Kelly también se la llevan mal porque una es pobre y la otra es rica. En fin, Sam arrima a Kelly a la casa y qué casa tiene Kelly y qué mamá tiene Kelly. La señora Sandra Van Ryan, que también quiere con el profe, como para variar, pero bueno, ese es otro tema. Kelly no se rinde y se ofrece a lavar el carro del profe el fin de semana con su amiga Nicole. Y como es para la caridad, él acepta. ¿Por qué no? ¿Qué podría mal ir Sam? Es lo primero que sale mal. Cuando le caen a la casa las muchachas no contaban con que estaría con Bárbara, su novia. Sin embargo, mala suerte para Sam, porque Bárbara tiene cosas por hacer y los deja solos. Hay una que otra escena de mujeres con camisas mojadas lavando un carro, ya saben, películas de los 90. No la entendería. Y bueno, Kelly le dice a Nicole que se abra y por fin se queda sola con el profesor. Mi momento ha llegado. 10, 15, 20 minutos después, no lo sabemos, Kelly sale de la casa con la camiseta rasgada, con cara de trastorno y sale corriendo. ¿Qué pasó? No le gustó, el profesor la rechazó, le hizo alguna cosa de pervertido que no esperaba. Son preguntas que serán contestadas a continuación. Más tarde, Kelly le confesará a Sandra que Sam Lombardo la toqueteó, por si no se puede decir la palabra con V. ¿Sam Lombardo? O Kelly es muy buena actriz o es verdad lo que dice, porque el problema en el que mete al profesor no tiene nombre. Y bien, los encargados de investigar el caso son los detectives Ray y Gabriela, que toman la declaración de la muchacha, la graban, la analizan, la ven varias veces y la pregunta es: ¿cómo pasas de querer que un profesor te dé como a rata en balde a decir que te violó? Algo falta en la historia. Tal vez, como piensa Gabriela, Kelly se lo está inventando y está enojada simplemente porque Lombardo la rechazó. Al fin y al cabo, el profesor tiene fama de galán. Eso no lo hace un violador. Touché. Exacto. Sin embargo, no hay pruebas físicas. En el testimonio, Kelly dice que Sam dejó de toquetearla y le dijo esto: ninguna mocosa ha podido provocarme un orgasmo. De ahí en adelante la vida de Sam se vuelve una mierda con M de me voy a suscribir y voy a seguir viendo este video. Entonces suscríbete, que me ayudaría mucho, es gratis y gracias. Te quiero mucho. Qué trucazo, ¿no? Pero bueno, se vuelve una mierda. Primero los alumnos lo empiezan a evitar, luego lo suspenden del trabajo, no lo dejan entrar al club de navegación de gente rica y su novia Bárbara lo deja. Aparte no encuentra ningún perro abogado que quiera ir al juicio contra las Van Ryan, una de las familias más influyentes del estado, etc, etc. O bueno, sí consigue uno, Bill Murray, que no parece muy bueno la verdad, pero fue el único que dijo que sí. En fin, para sumarle casi lo desvive en una persecución el novio matón de Sandra. De resto todo bien. Bueno, también se va a quedar sin casa el pobre. El plan del abogado es sencillo. En un juicio entre un profesor respetado y reconocido contra una niña que tiene problemas de drogas y emocionalmente afectada por la autodesvivida de su papá, ¿en quién va a creer el jurado? No lo sé, tú dime. A menos que haya algo que no sepamos de Sam. Pero todo bien por ese lado, creo. ¿Verdad? La trama se complica cuando Susie la gótica revela que también fue manoseada hace un año por el profe. Me tiró al piso y ahí me violó. La cagada. Susie explica que tenía mucho miedo, pero con la denuncia de Kelly se animó a contar su caso. Tiene sentido, piensan los detectives. Más aún cuando las últimas palabras que le dijo Lombardo fueron: ninguna mocosa me ha provocado un orgasmo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el juicio, Kelly repite lo ya dicho. El profesor la manoseó, la tocó por todas partes, le metió su aparato reproductor en su aparato reproductor, en fin. Por otro lado, la declaración de Susie es una copia, aunque no tan rápido. Bill Murray sí es un buen abogado después de todo. En el interrogatorio cuestiona a Susie sobre cómo una estudiante que vivía de problema en problema y a la cual arrestaban, siempre llamaba a una sola persona. ¿A quién? ¿Por qué me lo preguntas? El profesor Sam Lombardo.
Según Susie, Sam abusó de ella en abril, pero un mes después, cuando fue arrestada, lo llamó para pedirle ayuda. ¿No cuadra algo? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¡Qué bruto focalicero! Al verse acorralada con sus declaraciones incoherentes, Susie no aguanta y revela la verdad. Todo fue inventado por Kelly. Sam Lombardo no me violó. Tal como lo dijo la detective, Kelly estaba ofendida porque la rechazaron. Por su parte, Susie estaba ofendida porque el profesor no hizo nada para ayudarla cuando la arrestaron. Esa era su venganza, la cual nunca es buena porque mata al alma y la envenena. Sin embargo, todo se fue a la mierda, hicieron el ridículo y ahora Sam demandará a la familia de Kelly por haber perdido su casa, su trabajo, su reputación, su todo. Aunque, siguiendo el consejo de su abogado, Sam prefiere llegar a un acuerdo que sería lo mejor para ambas partes. Obvio. Sam se evita problemas, toma su dinero, renuncia y mientras decide qué hacer, se queda en un hotel de paso, donde lo estaba esperando la loca de Kelly con cara de psicópata para desvivirlo. ¿O no? A ver, ¿qué pasó? Eso sí que es un plot twist. Aprenda. El juicio, la acusación, todo fue un show planeado por Sam, Kelly y, como no, Susie. $8 millones divididos en 3. Ni en la gran estafa se la pensaron tanto. Susie y Kelly son las novias de Sam, por así decirlo, y llevan un año trabajando en la estafa. Y bueno, acá hay unas escenas de trío muy explícitas que no mostraré por obvias razones, solo confórmense con saberlo. Películas de los 90, no lo entenderías. Rico. Y la historia pudo terminar ahí, pero no, esto apenas comienza. Los únicos que no se la creen son Gabriela y Ray, que intentan intimidar a las muchachas diciéndoles lo mismo. 2 son pareja, 3 son multitud. La que se queda con más dudas es Susie, que se va a buscar a Kelly y es seguida por Ray hasta la casa. El detective graba una escena donde Susie está paranoica y desconfía hasta de su sombra. Sam y Kelly la intentan calmar, le dicen, oye, tranquilo viejo, porque si los 3 se apegan al plan, nadie los va a descubrir. Un poco tarde para eso, porque hay un detective grabando todo. Susie sin duda confía en Sam, pero en Kelly es otra cosa. ¡Suelta! Kelly casi la desvive, pero sabe que la pobre Susie está asustada y la perdona. Para reconciliarse se besan y se manosean en la piscina. Bien. No me esperaba eso. Al fin y al cabo ellas también son novias y con esta cara quedamos todos viendo la escena de Susie y Kelly que no mostraré. Buscan la película. ¿Así? Nuevamente escenas muy explícitas, otra vez películas de los 90, no le tenían miedo a nada ni les importaba a quién ofendían o a quién no. La cagada es que el jefe de la policía cierra el caso porque no quiere más problemas con las familias ricas de la ciudad. Por otro lado, Sam se reúne con las muchachas en la playa antes de repartir la plata y separarse para siempre. Pero a Susie la desvive a punta de botellazos. Gracias por participar. Al cuerpo lo desaparecen en los pantanos lo más de fácil y con la desaparición de Susie aumentan las sospechas de Ray, que sin pruebas no puede hacer ni mierda. Buscando y buscando en los lugares que frecuentaba Susie, casi por casualidad, encuentra rastros de sangre y unos cuantos dientes. Ray no tiene dudas de que la siguiente es Kelly. El plan de Sam es quedarse con toda la plata. Creo que todos nos dimos cuenta de eso. Genio. Hablando de Kelly, ella está en su casa muy nerviosa y asustada y Ray se aparece en la casa para evitar que le hagan algo. Lindo. Aunque Kelly entra en pánico pensando que iban a meterla a la cárcel, roba el arma de Ray, le dispara y al policía no le queda otra que desvivirla. Una tristeza absoluta. Y cómo no, muestran escenas explícitas con pezones por todas partes y toda la cosa, pero un minuto de escenas de acción, no, para eso no había presupuesto. En fin, la hipotenusa. Kelly murió, Ray es destituido por incompetente y no cumplir con las órdenes que le habían dado. La policía concluye que Kelly desvivió a Susie y Sam está en alguna playa del Caribe gastándose sus 8 millones tranquilo de la vida junto a... Hola, compañero. El detective Ray. Muchas preguntas, pocas respuestas. No se entiende ni mierda. Lo cierto es que los dos tenían un tipo de pacto y eran socios desde el principio. Ray no desvivió a Kelly defendiéndose, lo hizo para no dejar cabos sueltos. Por eso no mostraron la escena, inteligentes. Sin tiempo para explicaciones o detalles, se van a celebrar al medio del océano. ¿Qué podría malir Sal? Nada. Obviamente Sam quiere quedarse con la plata e intenta tirar del barco a Ray, que se salva por nada. Aunque con lo que no contaba era con que, y acá sí se van a cagar. ¿Tú? No, otro giro de trama. Susie. En realidad la favorita de Sam era Susie. ¡Qué sorpresa! Pero bueno, ahora sí podemos decir felices para siempre.
¿verdad? O no todavía. Resulta que la mente maestra era Susie, que envenena al profesor para quedarse con la plata y no dejar cabos sueltos, claro. Y si creen que ya es suficiente con las sorpresas, aún hay más. Un tanto innecesaria, pero yo la cuento. Gabriela descubre que Susie era la hija bastarda del papá de Sandra Van Ryan. O sea, era la media hermana de Sandra y la tía de Kelly. Incesto. Susie convenció o chantajeó, como quieran llamarlo, al profesor Lombardo de seguir su plan con unas fotos comprometedoras que tenía de Kelly y él en pleno saca y mete. Luego hizo que pareciera que Sam era la mente maestra reclutando a Kelly y a Ray. Luego fingió su muerte para desaparecer del mapa y listo. Con lo que sí no contaba era que Ray iba a desvivir a la pobre Kelly. Pero ella no sabía que era su sobrina, entonces no importa. Ah, y a propósito, la última. ¿A que no adivinan quién sabía todo el plan desde el principio? Bill Murray, el abogado. Ya no me importa. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Criaturas Salvajes. Hay 4 películas de criaturas salvajes, desconozco si tienen relación una de otra, cosa que dudo, pero si esta les gustó y les sorprendió tanto giro de trama como a mí, denle like, suscríbanse y comenten que quieren las otras o cualquier otra cosa. De seguro una más resumiré. Y listo, muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.